El ridículo internacional ha sido estrepitoso. Antes de ayer Juncker ha vuelto a decir por escrito desde la Comisión Europea que, por supuesto, una hipotética escisión de una parte de España saldría automáticamente de la Unión Europea, y ya no sabemos cómo decirlo. Empobrecería muchísimo a Cataluña, y sobre todo es algo que no se puede tolerar, porque fracturaría la historia de España. Vamos a recordar algo que decía Pablo Casado el domingo, tiene que ver con esto también, a propósito de los homenajes a quien fue concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, durante la semana pasada, y estableció un paralelismo entre aquellos que han puesto objeciones y han cuestionado esos homenajes. Algunos han sido bastante miserables, como ustedes han comprobado estos días atrás, ¿no?, por las cosas que han dicho y han escrito, ¿no? Y aquellos que coinciden con los que precisamente apoyan este referéndum ilegal en Cataluña. Vamos a recordar estas palabras de Pablo Casado. Los mismos que justifican a ETA son los que justifican a los totalitarios en Cataluña y los que justifican a los dictadores en Venezuela. Esto le ha costado a usted una retahíla de críticas y bastantes comentarios ácidos y críticos contra usted. No sé. Sí, bueno, yo lo que... Si le ha sorprendido, porque realmente tampoco... no sé. Yo no sé si fue antes o después, yo explicaba todos los tuits que Podemos, que es el partido al que me refería, había tenido sobre esas tres cuestiones. Ese día la actualidad era la consulta popular en Venezuela, de la oposición, contra la dictadura de Maduro. Ese día la actualidad era el 20 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco y también el desafío secesionista en Cataluña. Y yo lo que dije es que hay un partido político en España, que es el tercero en representación parlamentaria, que durante su historia, que existe, no son nuevos, está en YouTube, está en las redes sociales, han justificado en primer lugar la violencia etarra. Recientemente Pablo Iglesias diciendo que Otegi era un hombre de paz y que era impresentable que estuviera en la cárcel. Los de la CUP también fueron a visitarlo en prisión. Monedero dijo que era la Policía Nacional la que generaba violencia en País Vasco repartiendo heroína y matando a los camellos, textualmente. El propio Rejón, apoyando a Monedero y a Iglesias, dijo que en efecto Otegi no podía estar en la cárcel. Eso sin meterme con Pablo Hasél, su rapero de referencia, humillando a Ortega Lara diciendo que tenía más espacio en el Zulo, donde fue torturado 532 días, que tenía más espacio que algún jornalero en Andalucía. O sin citar a Guillermo Zapata riéndose de Irene Villa. Estos son los de Podemos, los que tienen cargo público. Respecto a Maduro, no tengo que decir que lo justifiquen, sino que se han financiado, que se sepa, según algún medio de comunicación aquí presente, 7 millones de euros en la Fundación Germen de Podemos, CEPS. Que se sepa, según algún colaborador de este programa, 270.000 euros en las Islas Granadinas directamente pagados a Pablo Iglesias, el que se queja de los paraísos fiscales. Que se sepa, según también la prensa acreditada, 470.000 euros a Monedero por informes ficticios de moneda bolivariana. Eso es cómo justifican a que le ha pagado. Como dijo Mariano Rajoy en el Pleno del Congreso, ustedes no son libres porque han cobrado de un régimen que está matando a la gente en la calle. Y lo tercero es el proceso secesionista en Cataluña. Y fue Tardá el que dijo, voy a dar un mitin con Otegi porque la causa de Otegi es la misma que la causa de la independencia en Cataluña. Con lo cual yo lo único que hice es transcribir y detallar cómo Podemos ha justificado tres cuestiones, yo no sé quién las relacionan ellos, que creo que son muy perniciosas. Yo entiendo que a los independentistas de Cataluña no les apetezca compararse con Maduro. Bueno, es que Maduro es el que les ha comparado hoy mismo, diciendo, señor Rajoycito, creo que ha dicho, siempre con su elocuencia y con su clase a la hora de hablar, ¿no? No critique usted la consulta en Venezuela porque también quieren hacer una consulta a Cataluña. Bueno, no solo es un ignorante, no le pedimos eso, sino que es un manipulador. Precisamente la consulta de Venezuela es para defender la Constitución chavista de Venezuela, porque la oposición allí sí que respeta las leyes, aunque no les guste. Y es la misma Constitución que Maduro se niega a cumplir para tener un revocatorio. Y es la misma Asamblea Nacional la competente para llamar a votar a sus ciudadanos. Justo lo contrario que en Cataluña, como hoy ha editorializado el medio de Paco. En Cataluña es lo contrario. Son los secesionistas los que intentan tumbar la Constitución, tumbar la ley y saltarse a la torera todo el procedimiento de reforma constitucional o constituyente. Pero, insisto, yo no he hecho esa comparación, la ha hecho Maduro, y yo no he justificado con mi opinión, sino con tuits y con hemeroteca, lo que Podemos ha opinado y ha justificado de esas tres cuestiones que, en mi opinión, son no solo de actualidad, sino de la máxima preocupación para los españoles. Bueno, vamos a ver, Pablo Casado, os doy la palabra ya, a vosotros también, pero como tenemos que ir a la publicidad, sí le voy a preguntar a Pablo Casado antes, si está usted temblando. ¿Tiene usted flojedad en las piernas? No. ¿Sabe por qué lo pregunto, no? No. ¿No escuchó usted ayer a Irene Montero?
Ah, es verdad. Bueno, Irene Montero es la portavoz de Podemos. Sí, como dicen otras cosas todos los días. De esa reunión de los equipos del PSOE y de Podemos, para poner en marcha esta mesa de coordinación parlamentaria, dice, a partir de ahora sí que le va a entrar el nerviosismo ya a Rajoy y al PP. Que tiemblan. Además están muy nerviosos, dijo, ¿no? Exactamente. Y yo dije, esta noche no duerme Rajoy en la Moncloa. La última vez que le dijeron a Rajoy que estaba muy nervioso y que iba a estar muy tenso fue en la moción de censura, y creo que salieron mal parados los Perón de sus 5 horas de debate. Y yo pensé, que esta noche la gente del PP está temblando. Entonces puedo oír a Irene Montero. Vamos a recordar. Y ahora le preguntamos. A ver. Ni soy tan arrogante como para pensar en la cabeza de lo que ahora tiene la responsabilidad, que es Mariano Rajoy. Yo, por lo que le conozco y por lo que le tratamos, no me cabe la menor duda. Es un servidor público, es una persona responsable y está obligado a velar por el cumplimiento de la ley en España. Es que no es que él quiera, es que él está obligado a hacer cumplir la ley y lo va a hacer. Ahora, ¿en qué grado de actuación administrativa, vía resolución o sentencia del Tribunal Constitucional? Bueno, Pueden seguir llamando hasta el final del programa, recuerden. Por cierto, se está celebrando un juicio a un tuitero desaprensivo y miserable, un tal Darío GP, que conviene recordar por qué está respondiendo ante la justicia. Susana. Pues sí, ha sido juzgado hoy mismo este tuitero. Tenemos datos sobre él. Es un joven de 26 años de Barcelona y la Fiscalía pide para él 2 años de cárcel y 8 años de inhabilitación. Vamos a ver algunos de los tuits por los que está siendo juzgado. Hemos seleccionado el último, justamente ahí lo están viendo. Yo desde aquí no lo puedo leer. A ver si me acercan mis compañeros. Ahí lo tengo. Increíble que liberen al golpista fascista de Leopoldo López y no sea para fusilarlo. Maduro, así no. Este es el último que tenemos de hace unos días, pero vamos a ver los que están publicó hace 2 o 3 años y por los que está siendo juzgado Daniel P. Ahí lo tenemos. Y me hundo como la nuca de Miguel Ángel Blanco. Tenemos más tweets porque él agrede a Esperanza Aguirre, a Miguel Ángel Blanco. Ahí está, quiero un selfie con la nuca de Miguel Ángel Blanco. Está loco. ¿Qué edad tiene este tipo? 26 años. 26 años puede escribir estas cosas. Me meo en la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ha vilipendiado, como decíamos, a víctimas del terrorismo, a Esperanza Aguirre. También tenemos uno. Aquí está. Responder a Esperanza Aguirre, asesina de niños, se te queda corta. Que vuelvan los Grapo o ETA y te den tu merecido. Escoria ha llegado a afirmar Darío, este joven que hoy mismo ha sido juzgado por la Audiencia Nacional. Y tenemos este otro, en vez de tirotear Charlie, que es ese semanario. Sí, Charlie Hebdo. Exactamente, que fue tiroteado por yihadistas, podían haber ido a la redacción del Mundo o El País mucho más productivo. Pues ahí tienen los tweets que hemos seleccionado y por los que, repito, está siendo juzgado este joven de 26 años, por lo que la Fiscalía le pide 2 años de cárcel, se enfrenta a esos 2 años de cárcel y 8 años de inhabilitación. ¿Cómo se puede escribir estas barbaridades? Hay que ser muy canalla. ¿Tenéis conocimiento en el Mundo, por ejemplo? Bueno, cualquiera, ha elegido 2 cabeceras, el Mundo en este caso y El País, pero podría haber elegido perfectamente cualquier otra cabecera o cualquier otra persona. Es que hay que estar muy enfermo de odio, de verdad. Enfermo de odio. Ojo con esto, porque el Supremo hace justo un año, en un caso relativamente similar de una tuitera que también había hecho tuit. Pero mira lo que el titular, perdóname, Ignacio, el tuitero acusado de mofarse de Miguel Ángel Blanco al tribunal le dice, no sois nadie para juzgarme, pero ¿quién es este tío? Pero este le tienen que caer, pero vamos, los 2 años enteros. Es que os iba a decir, es que el año pasado había una sentencia del Supremo, no era tuitera, no era Cassandra, era una tuitera que había hecho también mofas de terroristas, de atentados terroristas, y el Supremo dice taxativamente que el delito de odio no está amparado por la libertad de expresión. Claro. Esto no son chistes, esto es un personaje resentido, tarado y enfermo, que por cierto tiene 26 años, ¿verdad? Pues yo quiero saber su nombre.
porque ¿Quieres saber? su nombre. Claro, claro. Porque las iniciales siglas. protegen a los menores. Eso es. Que esto no es Pero libertad de estamos expresión, esto es enaltecimiento del Enaltecimiento terrorismo. del terrorismo. Efectivamente. Es decir, y este señor, ¿por qué no conocemos? Todos los medios están dando sus iniciales. Que estamos viendo a Ángel María Villar, que tiene la misma presunción de inocencia que él, paseado por la Guardia Civil. Queremos saber su nombre. Simplemente para saber qué clase de canalla es. Queremos saber su nombre. Es un canalla, Yo creo que eso es muy está claro. oportuno, pero yo creo que Bueno, las redes... Perdóname, ahora volvemos sobre esto y repasamos los periódicos. Venga, nos vamos con esta sugerencia gastronómica de Susana Ollero. Venga, estamos hablando de este canalla tuitero de 26 años llamado Darío. No sabemos por qué, no se conoce su identidad total, como decías tú, Ignacio, el que quería hacerse un selfie con la nuca de Miguel Ángel Blanco, que hoy ha dicho al tribunal que le ha juzgado en la Audiencia Nacional que no sois nadie para juzgarme. Este fiscal, el fiscal del caso ha elevado a definitiva la petición de 2 años de cárcel y 8 de inhabilitación por la difusión pública de terrorismo y enaltecimiento, tal y como recogió en su escrito de acusación el fiscal, en el que dijo que los mensajes publicados por este sujeto provocaban la realización de actividades terroristas, en claro menosprecio y humillación de las víctimas. Vamos a recordar que este tipejo, entre otras cosas, escribió en Twitter entre marzo de 2013 y 2015, en su perfil, que ha reconocido que era el suyo, o sea, no se ha tapado para nada, dice: y me hundo como la nuca de Miguel Ángel Blanco, quiero un selfie con la nuca de Miguel Ángel Blanco, me meo en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, responder a Esperanza Aguirre, asesina de niños, se queda corta, que vuelvan los Grapo o ETA y te den tu merecido, escoria, escribía también el sujeto, cuando ese coche se empotró contra la entrada del edificio de la calle Génova, sede del Partido Popular, dijo que había sido una lástima que las bombas no estallaran y que no hubiera nadie dentro. Espero que al menos esto provoque un efecto llamada para que alguien atente contra la sede del PP. El 7 de enero del 2015, refiriéndose al atentado yihadista contra el semanario francés Charlie Hebdo en Francia, en el que fueron asesinadas 12 personas, publicó: joder, en vez de tirotear a Charlie Hebdo, podrían haber ido a las redacciones de El Mundo o El País, que hubiera sido mucho más productivo. En fin, recordamos estas barbaridades. Este tío ha sido juzgado y ojalá que le caigan los 2 años y vamos a ver si cumple la pena, Ignacio. Y a ver si también nos conocemos su identidad, porque no puede ser que este hombre de 26 años pueda estar viviendo el anonimato más absoluto. Es intolerable y, bueno, quiero moderarme y no tener una reacción. Hay que recordar que este canalla que ha firmado ese Twitter quizá olvida, o quizá jalea, que sería lo peor, que hubo gente del diario El Mundo, en concreto José Luis López de la Calle, que murió tiroteado por ETA. Entonces, yo lo que tengo cierta compasión hacia él, es decir, un enfermo de odio de este calibre es muy difícil convivir con él mismo, es imposible. Pero ¿cómo se puede tener ser de esa ralea como para insultar, despreciar a las víctimas, enaltecer de esa forma el terrorismo? Es lo peor de lo peor, es decir, lo peor de la condición humana, hasta qué extremos puede llegar. Y luego también hay y ya acabo, hay también una responsabilidad de las llamadas redes sociales, los Twitter, los Google, los Facebook, etcétera, etcétera. Lo mismo que los responsables de los medios de comunicación somos responsables por todo lo que se publica y se podrían recoger esas expresiones en un artículo, conllevaría pues unas repercusiones económicas. Un banquillo por eso, vamos. Bueno, o sea, que no por eso, Ignacio, por eso por una publicación en tu periódico. Exactamente, pero por ese tipo de afirmaciones. Sin embargo, digamos, las redes sociales sean absolutamente yo creo que esa es impunes. Yo creo que esa es la clave. A ver, lo que favorece esto se acaba el día que haya una sentencia internacional ejemplar contra Twitter o Facebook o Google o contra quien no sea capaz de ejercer el mínimo control sobre los contenidos de las publicaciones. Creo que habría que legislar más. Yo creo que dice Paco, yo creo que si fuera un enfermo era un atenuante, no es un enfermo. Sería un atenuante importante para un golfo, porque este es un golfo, un tío abyecto, que hay muchos, y hay que saber que existe en este mundo actual muchos de estas personas que van contra todo, porque sí, y porque son mala gente. Pero yo creo que las redes de distribución es una de las partes clave. Y aparte yo creo que no se ha legislado, no estamos a nivel de legislación con respecto a la difusión de esto. Y las redes tienen sus responsabilidades, no solamente dicen que son un medio de comunicación, sino nacionales. Pues que asuman las responsabilidades de ser un medio de comunicación. Es que no es un enfermo aislado, estamos hablando de una enfermedad de la sociedad. Hoy ha dicho la fiscal en esa vista: hemos elevado la charla tabernaria
pública, de forma que estas publicaciones tienen acceso a un gran número de personas. Y esto, ¿quién le pone el altavoz a un personaje encima anónimo, efectivamente, como este? Las redes sociales. Ahí lo tienes, mira, ahí está Twitter el tiparraco, se ha convertido el canalla. Twitter se ha convertido en la puerta de un baño público, en el que podemos leer toda clase de basura que nos daña y nos duele los oídos sin ningún tipo de responsabilidad. Y esto es lo que no puede ser. Y solo una reflexión más. Oye, estoy harta, efectivamente estoy completamente de acuerdo con lo que decía antes sobre la jurisprudencia del Supremo e Ignacio Camacho. Esto no es un delito, no es el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Esto es un delito como la copa de un pino de enaltecimiento del terrorismo. Y la mejor prueba, además, del sectarismo de esta gente, oye, es muy curioso que siempre acaban saliendo los mismos, porque esto no es nuevo, ¿eh? Que es que hablo de enfermedad social porque hemos visto a Cassandra con lo de Carrero Blanco, a millones de humoristas y no humoristas, porque si fuera humor hablaríamos de otra cosa. Es muy curioso que siempre sale Miguel Ángel Blanco, Esperanza Aguirre, lo demás duele, el Partido Popular, las víctimas del terrorismo. Memeo decía, qué barbaridad, en la Asociación de Víctimas del Terrorismo. No he oído todavía a ninguno de estos cobardes, unos poniendo la cara como Cassandra, otros no poniéndola como este tal Darío. Que no se llamará Darío, además. No he oído a nadie hacer el mismo comentario, y no quiero que se haga de nadie, que conste en acta, pero a ninguno lo he oído con los abogados de Atocha, con Santiago Carrillo. Es curioso que solo se toca un determinado perfil el odio de en Twitter, víctimas. el odio en Twitter es multidireccional. El odio en Twitter es curioso. Perdonadme, lo pero que tú sale en lees las noticias y lo que hasta llega. tú esta noche posiblemente te asomes a Twitter y hay alguien que te insulta. A los juzgados Ojo con es esto, Miguel Ángel Blanco, Carrero Blanco, el Partido Popular. No es así. Es verdad, incluso en el aspecto deportivo. Pero yo quisiera hacer una reflexión un poco más genérica, y es que ¿qué demonios nos ha pasado a los españoles como sociedad? En la sociedad. Sí, verás, es que hace 20 años justos, la gente joven, de 20 y tantos años como este, estaban en las calles con las manos pintadas de blanco. ¿Qué demonios ha pasado aquí para que en 20 años alguien se quiera hacer un selfie con la nuca de Miguel Ángel Blanco? Es decir, ¿en qué momento se nos ha ido esto de las manos? Y algo peor, ¿qué pasaría en España si volviera a haber un atentado terrorista? Porque tendríamos que leer 20.000 cosas como esta. Sí. Y eso es lo malo. Pero Ignacio, no nos y algo se nos ha, algo se ha quedado. Personajes como estos había en la misma etapa que salían cuando las manifestaciones. No había era Twitter. Aplastados, o quedaban aplastados por los duelos, déjame que te lo diga así. No había redes sociales. Es decir, había, digamos, había grupos terroristas que tenían el apoyo de gente de esta Se condición. lo comen a un tío que diga esto en la calle. El problema es que las llamadas redes sociales las han copado ellos, las han tomado. ¿Por qué? Porque se ha instalado la impunidad más absoluta. Entonces han desplazado como espacio de discusión, como espacio de comunicación, y ellos se han apoderado de eso, y ese es el momento delicado que vivimos, y por eso las llamadas redes sociales que aspiran a esos medios de comunicación tienen que asumir su propia responsabilidad, y esto no es una libertad de expresión, es un delito contra la libertad de expresión del conjunto de los ciudadanos, y contra de otras libertades. Yo conozco muchísima gente que precisamente por lo que está explicando Paco, entre ellas me incluyo yo misma, no utiliza las redes sociales. Yo estoy dentro de Twitter, pero yo no utilizo Twitter. Primero por una cuestión de principios, porque me parece bochornoso el papel que tiene Twitter hoy en día y la repercusión de determinados contenidos. Y creo que hay muchas personas en España que ni siquiera están en las redes sociales precisamente por este sectarismo que caracteriza inhabilitan un medio de comunicación extraordinario, como si alguien dejara conducir por las autopistas a alguien a contramano, porque no se podía conducir. Tenemos que marchar y quiero mostrar